Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a toda nuestra audiencia que nos ve el día de hoy. Este es un nuevo capítulo de Cafecito con tu nutriólogo y el día de hoy tenemos a una invitada a la que quiero muchísimo, a la que aprecio, que de verdad conocí por azares del destino y bueno, hicimos muy buen match. Ella es de una tierra que literalmente aquí en México se le llama tierra caliente porque está literalmente en la costa del país y hace un calor, señores, que no se imaginan, pero no solamente eso, no están al lado del mar, están en la sierra de Guerrero, señores. Entonces imagínense, estamos más altos del sol y vieran qué cosas tan maravillosas hay en la montaña. Pues con ustedes, la activista Blanca de Jesús. ¿Cómo te encuentras, Blanquita? Hola amigo, pues muy feliz de estar dentro de este proyecto que vienes ahora sí que dirigiendo desde hace muchísimo tiempo. Te agradezco por la invitación y por tomarme en cuenta y pues vamos a platicar del tema que me propusiste, pues muy en mi contexto rural y comunitario. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y el tema del día de hoy justamente es violencia de género. Actualmente en México por la pandemia ha habido un incremento de este tipo de violencia porque pues las familias están en casa, no pueden salir, hay un estrés bastante latente, pero dejen de que en esta temporada de la pandemia aumentó. Es prevalente aquí en México y van a decir qué cosas, pero cambia mucho la intensidad de acuerdo a donde estemos ubicados geográficamente. Y justamente quiero aquí que Blanquita nos diga cómo actuar, no importa en dónde te encuentres, ¿no? Si más que nada cómo actuar de forma idónea ante estos tipos de agresión, porque no solamente hay agresión física, sino que también hay agresión verbal. Por lo tanto, esto merma la salud etérea y la salud emocional. Entonces, Blanquita, platícanos un poquito de qué es violencia de género y cómo es aquí en México. Ok, perfecto. Mira, primeramente te explico. Vamos a aprender a diferenciar entre lo que es una agresión y lo que son los tipos de violencia. ¿Ok? Esto desde 1994, o sea, no tiene mucho. Ahora sí que se decretó o se puso formalmente la palabra violencia de género, que tiene que ver con todos los tipos de violencia hacia la mujer o hacia las personas, pero con una finalidad, siempre con el fin de lastimar, ¿sales? La agresión es algo innato de las personas, como seres humanos, como los animales, por ejemplo. La agresión es algo con lo que nacemos y la violencia lo vamos aprendiendo, eso se va aprendiendo. Vamos a diferenciar, por ejemplo, si yo soy una persona muy tranquila, muy paciente, pero va a haber algo que va a detonar mi agresividad, entonces por lógica y pues voy a reaccionar de alguna forma agresiva. A Claro. diferencia de la violencia que se aprende. La ley de acceso por una vida libre de violencia nos habla de 6 tipos de violencia. Está la violencia física, está la violencia sexual, está la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial y la última, y que ahorita se está destacando mucho, es un tipo de violencia no visible, pero sí bien latente, cuando no se le deja a la persona ser, es decir, su libertad. Libertad de ser, libertad de pensar, libertad de expresarse, de vestir, o sea, el hecho de toda libertad. Pues vamos a empezar de uno en uno, Luis, para explicar cada uno de estos con ejemplos bien sencillos y que a lo mejor ni siquiera pensamos que nosotras o nosotros estamos ejerciendo ese tipo de violencia. Claro. Primero, cuando hablamos de violencia, muchas personas decimos o se nos viene a la cabeza violencia, no sé, golpe, ¿no? Golpe. Y ya, no la golpeé,
no, así que no le hice ninguna violencia o no lo golpeé. Entonces yo no soy violento, yo no soy violenta. No, vamos a ir definiendo. Para eso es bien importante este tipo de proyectos que tú haces, Juan Luis, porque aprendiendo, vamos a desconstruyendo la educación patriarcal que tenemos, porque también mujeres y hombres tenemos un micromachismo que lo vamos aprendiendo y lo vamos... Unos resultados. Creemos que eso es normal y lo hacemos, entonces nuestra generación pues lo va replicando. Bueno, vamos a empezar con la violencia física. Como su nombre lo dice, una violencia física va desde golpes, empujones, no sé, un golpe jugando. Eso es una violencia física hasta llegar a unos golpes mucho más agresivos. La violencia física va siendo gradual, es decir, puedo empezar desde empujándola, jugando, pellizcones, una cachetada, ¿no? Entre enojos, una cachetada. Y de ahí con armas blancas, navajas, con amenazas. Ahora sí que la violencia física va siendo gradual. También se considera violencia física cuando dicen, a mí no me pegó, no me hizo nada, pero estaba a punto de pegarme cuando levantó la mano, pero no lo hizo. Eso es violencia física. Le pega a la pared, le pega a la puerta, le pega todo a su alrededor, pero no me pega a mí o no te pega a ti. Entonces, todavía me quiere, todavía nos queremos porque está evitando golpearme. Entonces, a eso se le considera también violencia física. Segundo, pasamos a la violencia sexual, que eso de verdad que si nos ponemos en estadística o en encuesta o vamos de casa en casa preguntando, ¿tú has vivido violencia sexual? Muchos nos van a decir, no. Pero si nos ponemos a explicar qué tiene que ver eso de la violencia sexual, más de la mitad de la población hemos vivido algún tipo de violencia. Desde nuestra niñez, como bien comentábamos hace un momento, la violencia sexual no solamente es la mujer, también lo viven los hombres y sobre todo las personas que son más vulnerables, las y los niños. Son las personitas más vulnerables, de ahí le siguen las mujeres y finalizamos con los hombres. Así es. Una violencia sexual no solamente tiene que ver con la penetración, ya sea vaginal o anal. Una violencia sexual va desde los toqueteos, desde agarrar nuestros órganos sexuales como la vulva o el pene, pero sin nuestro consentimiento. Por eso es muy importante y por eso en Mexpan peleamos y luchamos y estamos a favor de que en las instituciones y por qué no en las casas y en todos los espacios en los que nos podamos ubicar, podamos hablar de educación sexual, porque hay espacios en los que profesores, no sé, quienes tienen un alto mando jerárquico en casa, no se nos permite hablar sobre sexualidad con las y los niños. Entonces, ellas y ellos no saben que están siendo abusados o violentados sexualmente. Y no solo con los niños, o sea, yo he visto en comunidad, ¿no? Que jovencitas de 15, 16 años es así como de que no sé lo que está pasando, ¿no? Hay niñas que actualmente menstruan desde los 9 años, cuando era los 12, 13 años, entonces no saben qué les pasa a su cuerpo. Igualmente, hay algunas que hasta los 15, 16 tienen su primer periodo y no saben y se espantan qué es una relación sexual, cómo cuidarse, todo esto. Es un tabú y yo estoy súper en contra de eso. ¿Sabes qué? Es normalizar las cosas. Así como tengo una colega con la que hablo de la muerte, que es con tanatología, es de, ay, la muerte, o sea, no me hables, eso no, ¿sabes qué? Es que hay que hablar, el día que me pase, voy a saber cómo actuar, porque, o sea, no estamos exentos nadie de nada,
¿no? Entonces sí es idóneo quitar estos tabús para todo. Estoy súper, súper a favor de eso contigo. Claro que sí, es importantísimo y muy, muy cierto lo que dices, porque cuando dejamos de decirlo, creemos que con eso deja de existir o No, que no está pasando nada, y es todo lo contrario. Es correcto, tú en estos días has vivido con comunidades rurales y también, porque algo rural, también en la ciudad. Niñas, hablando de su menstruación, no saben cuándo les llega su menstruación. Y si nos vamos a una idea más arraigada que se vive aquí en nuestro contexto rural, ya tienes tu menstruación, ya eres una mujer, ya estás lista, ahora sí, ya te podemos vender y casar, porque estás lista para gestar, fecundar y posteriormente parir, ¿no? Que es para lo que fue hecho y creada la mujer, y no es así. Por eso es que es tan difícil entrar a esas comunidades y hacer conciencia. Yo estoy muy a favor, porque yo vengo y soy de comunidades indígenas, me encantan sus usos, sus tradiciones, pero hay algunas que están muy arraigadas, y por qué no irles cuestionando, diciéndoles o sí, eso no. Todas y todos tenemos derecho a ser libres, a pensar, a elegir con quién a casarnos, a tener, cuando estamos en pareja, pues elegir el tiempo, el esparcimiento para tener hijos e hijas, los métodos anticonceptivos, pues todo ello. Y todo eso, cuando se nos dice no, pues es un tipo de violencia hacia nosotras. claro. Pues, ahora, continuando con los tipos de violencia, pasemos al patrimonial, que también eso se ve tan natural que dice, no, pues no es violencia. Una violencia patrimonial es cuando una persona tiene mis documentos personales guardados. Es decir, yo te guardo tu INE, yo te guardo tu boleta, tu acta de bautizo, tu certificado. Entonces, una persona cuando quiere hacer algo o quiere recibir un apoyo o qué sé yo, lo que quiera hacer con sus documentos, porque son documentos personales, y una persona se los tiene guardados o se los quita y solamente, así que se le puede dar si le pide permiso, es violencia patrimonial, porque también nosotras y nosotros tenemos derecho a una identidad desde el momento en que nacemos. Al momento en que nacemos tenemos una individualidad. Entonces, después de la individualidad, tenemos una identidad que el Estado nos otorga como lo que es nuestra identificación oficial. Entonces, es violencia patrimonial cuando otra persona ejerce sobre nosotros y nosotras y nosotros y nos quitan nuestros documentos oficiales, y es un tipo de violencia que también está tipificado en la Constitución política, pero no lo sabemos. Creemos que nos guardan nuestras cosas porque nosotras y nosotros nos consideran tal vez muy, muy tontos en que los podamos perder, en que vayamos a hacer mal uso de esos documentos, pero pues son nuestros, ¿no? Y esa es la violencia patrimonial. O por el hecho de considerar que me consideran yo mujer, pues no puedo heredar casas de mis padres o abuelos, no puedo heredar terrenos solamente por el hecho de ser mujer, porque a final de cuentas me voy a casar, me voy a ir y allá habrá alguien más que me va a mantener. Entonces es un tipo de violencia patrimonial que se vive muy, muy, muy común, Sí. mucho en las comunidades rurales, y yo creo que hasta en las ciudades. No, sí, acaba de pasar hace unos meses que yo fui al banco, que un señor de la tercera edad le decía a la cajera, oye, es que necesito yo una reposición de mi tarjeta porque necesito sacar dinero. Ah, claro que sí, trae su INE. No, es que mi hijo me la recogió junto con mi tarjeta porque piensa que no estoy bien, ¿no? Y es así como de que, pero yo necesito dinero porque necesito pues salir y si tengo dinero, pues no estar a lo que mi hijo quiera, ¿no? Y es así como de que aquí, o sea, en la sucursal que tenemos a 5 cuadras, ¿no? Es así como de que, o sea, el señor necesita dinero, es el propietario y todavía no le dan, ¿no? La libertad de que todo el trabajo que realizó por años disfrutarlo,
no, le quitan su tarjeta de débito, le quitan su identificación oficial, o sea, le pasa algo en la calle y ¿cómo? ¿No? No, entonces sí fue algo que dije, a lo mejor sí necesita un albaceo por las cuestiones neurodegenerativas, pero, o sea, si el señor está lúcido y deja de lúcido la identificación oficial, o sea, a lo mejor la puede perder, pues que le den una copia y sin ningún problema que se quede una copia en casa o que se la cuelguen, ¿no? O sea, hay muchísimas acciones, pero el hecho de quitarle algo que por derecho de ser mexicano y por el hecho de nacer, ¿no? Es como muy inverosímil y enfermo, es la verdad. Pero estamos viviendo con esa violencia y tú, por ejemplo, lo puedes detectar, ¿no? Lo puedes ver, pero esa persona que tú cuentas ni siquiera sabe que está siendo violentado. ¿No? Y ese hijo tampoco sabe que está ejerciendo un tipo de violencia hacia su papá, ¿no? En este caso, y pues no, todos tenemos derecho a nuestra identidad, o sea, es un derecho que tenemos y si le rascamos y le buscamos, pues sí está cometiendo un delito, ¿no? El que les quiten o nos quiten nuestros documentos personales. Como bien decías, una simple identificación va a ser que digan quién eres, pues tengo mi identificación, ¿no? Por ejemplo, a los que están, las personas que están en otros países y que a veces nos discriminan por nuestro color de piel y dicen tu identificación, ¿no? Y que es tan importante decir, mira, soy mexicana, mexicano, qué sé yo, y con una simple identificación. Por eso es que está tipificado la violencia patrimonial. Ok, perfecto, vamos muy bien. Y bueno, continuamos ahora con otro tipo de violencia que es la violencia económica. La violencia económica está muy, muy fuerte en todo el país, porque imagínate, ¿con qué se mueve el mundo? Con la moneda, con el dinero. Con el dinero. No podemos tal vez hacer demasiadas cosas si no llevamos dinero en nuestros bolsillos. ¿Qué tan importante y necesario es la moneda o es lo económico para todas y todos? Entonces, cuando dependemos económicamente de alguna persona, pues alguna razón habrá, ¿no? A lo mejor negociamos y estamos de acuerdo en que una persona va a salir a trabajar fuera de casa y la otra, en este caso la mayor parte es la mujer, pues se queda. Es una parte de negociación, recibe el dinero y lo administra. Pero cuando lo económico está siendo negociado, pero de una forma negativa, entonces sí es un tipo de violencia económica. Cuando yo hablo de estos temas, luego les digo a los jóvenes, ¿no? Porque también tienen que saber identificar los tipos de temas. No crean que porque sus papás les da dinero de cierta forma, 20, 30, y nada más les dice es para una orden de tacos o agua, ya van a llegar y decirle, ay, me estás violentando y te voy a ir a demandar. No, es muy, muy diferente la violencia económica. Porque, por ejemplo, en una mujer que su pareja reciba cierta cantidad y que solamente le dé menos de la mitad y que con eso ella pueda solventar toda la casa, es casi imposible cuando sabemos cómo está nuestra economía. Claro. De la parte de la nutrición, qué tan cara están las y los ingredientes que se usan para la cocina y todo lo que conlleva una casa. Pero cuando también se ejerce la violencia económica, cuando decimos no te voy a dar dinero o te voy a quitar un poquito más de lo establecido en esta quincena o en este mes porque te portaste mal, porque no me obedeciste. Pero esto siempre y cuando entre parejas. O si no accedes sexualmente a esto, pues no te doy dinero. Entonces es un tipo de violencia. O cuando las mujeres que ahorita, bueno, no ahorita, hace muchos años, el gobierno pues les da apoyos económicos. Aquí en la región de la montaña, las mujeres, así que para poder empoderar un poco a las mujeres, el gobierno federal pues decidió que las mujeres fueran las administradoras de esos apoyos económicos que les enviaban. Entonces están todos a nombre de las mujeres, ¿no? Y cuando
no hay una mujer en casa y el hombre es viudo, con hijos, pues el hombre. Pero aquí se ve muy claramente que cuando llega el recurso económico a nombre de la mujer, de la esposa, de la pareja, concubina o con la persona con la que conviven, pues por acá llega el dinero y por acá ya se los quitan, así, quitar, o sea, dámelo. Y entonces el hombre es el que empieza a administrarlo no de muy buena forma y ya, cuando ese dinero pues está destinado para alimentación y calzado y educación de las y los hijos. Entonces es una violencia económica que está bien normalizado. Sí, justamente es restringir el dinero, pero por malicia o porque quiere sacar un beneficio. Es ahí cuando hablamos de ética, ¿no? De beneficencia y maleficencia. O sea, cuando tú estás perpetuando un tipo de agresión, ¿no? Tanto física como verbal. O sea, porque sí, el hecho de dámelo no es una acción pasiva, no es, ¿sabes qué? Estoy ejerciendo fuerza física sobre ti, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, al final de cuentas, estás perpetuando algo para tú conseguir algo a tu conveniencia y causar de verdad un deterioro bastante fuerte. Entonces, justamente es el hecho de saber discernir y es el trabajo como nosotros que estamos ante estas situaciones, saber qué es lo que de verdad es violencia y lo que de verdad es la cuestión sociocultural de ejemplo, ¿no? A un niño le estás enseñando a ahorrar, ¿no? Y que por buenas acciones te voy a dar un dinero para que lo ahorres y no vayas tú juntando para una meta que tengas, un juguete, un videojuego, ¿no? En estos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú restringes de, sabes que esta semana no hiciste tus labores, esta semana no hiciste, no te voy a dar, porque el convenio mutuo es, ¿sabes qué? Si tú haces, yo hago y los dos felices. Pero cuando este convenio se ve roto por cuestiones de un daño moral o físico, ya es cuando no me gusta el asunto y sí estamos generando este tipo de violencia, ¿no? De, ¿sabes qué? Hoy no te voy a dar porque no quiero, porque no me alcanzó para la botella, porque le voy a dar a tu tío o a tu primo, y es así como de que, a ver, en el momento de que tú estás estableciendo un concubinato, ¿no? Tienes tú la responsabilidad de esa familia. Entonces, primero, ves por tu familia y si te sobra, posteriormente con la familia externa, que son tíos y todo esto, ¿no? A lo mejor vas a decir, es que estás mezclando, no, es que en el momento de que tú dejas de ser hijo de familia para convertirte en pareja, tienes responsabilidad con tu pareja, ajá, y posteriormente de ser pareja, te vuelves padre, tienes responsabilidad con tu pareja y tu hijo, ¿no? Entonces, en segundo plano, debe de quedar la mamá, el tío y todo eso, porque primordialmente es tu familia. Entonces, por eso también hago visible esta cuestión, porque en México es la familia muégano, literalmente, ¿no? De que si le va mal al hijo, le va mal todo. Si le va bien, o sea, todos quieren. Y es así como de que, o sea, hay que cortar el cordón umbilical, porque este tipo de violencia económica se proyecta, o sea, inicia con algo y se proyecta porque ya le pediste al tío, ya le prestaste, pero no te alcanza para ti, para el gasto, empiezas a tener problemas porque estás dando lo que en este momento no tienes. Cuando tienes en abundancia o te sobra tantito, qué padre, ¿no? Apoyas, ¿no? Pero cuando tu núcleo con el que vives 24/7, que es una familia, ya estás quitando demasiado para darles a otras personas, es cuando ya empiezan ahí los piques y los choques. Por eso es idóneo
idóneo saber discernir y diferenciar las situaciones. Vuelvo, algunas personas van a estar súper en contra de mí porque México es la familia Muégano, te lo juro, y se me avientan de, es que tú eres un insensible y todo. Es que, mis niños, la situación ya ha cambiado bastante, ¿no? Y bendito sea Dios, ahorita es de 2 a 3 hijos, máximo 4, ¿no? ¿No? Que digamos, pero antes eran 12. A ver, entonces, mantén a los 12 y todavía a la mamá y todavía al papá y todavía, o sea, y actualmente también ha cambiado mucho los valores de la familia, en los que antes, ok, vamos a ser unidos y vamos a salir todos juntos, perfecto, pero actualmente es, en las buenas todos estamos juntos y en las malas, chíngate señor, ¿no? O sea, si vemos, ha cambiado mucho. Anteriormente, pues sí, hacían todos, compraban un terreno entre todos y subdividían bien, ¿no? Sabes que a ti te toca esto, esto y esto y esto, y mira, tan felices. Ahorita se están peleando por los terrenos del abuelo, literalmente. Es así como de que yo quiero todo, ¿no? Yo quiero todo, para mí es, o sea, es como saber identificar cuándo sí y cuándo no. Lo dices tan perfecto y también que así es como sucede. Yo creo que por eso nos entendemos también, Juan Luis, en eso de la familia tradicional y natural que nos fue enseñando la iglesia. Ajá, que nos fue enseñando la iglesia, del hecho de decir la familia, primero Dios, después tu papá y la familia, ¿no? Y sí tienes toda la razón. Y pues afortunadamente, como bien lo dices, si antes las familias homoparentales eran de infinidad de hijos, pues créeme que si le rascamos ahí, esas mujeres o a nuestras abuelas todavía, pues no querían tener tantos hijos, pero fueron violadas sexualmente, que tampoco sabían que eran abusadas o violadas sexualmente, pues tuvieron tantos hijos. Otra cosa que hablando de esto quiero recalcar, que también con nuestras parejas sexuales o con las parejas con las que estamos conviviendo, también ellos ejercen violencia sexual hacia nosotras. ¿Cuándo es eso? Cuando él o ella forzosamente quiere tener prácticas sexuales y nosotras o nosotros pues no queremos en ese momento, no sentimos ese placer o ese deseo de tener prácticas sexuales, pero accedemos para que no vaya a pensar que ya ando con otro o ya ando con otra, que a lo mejor vaya a pensar o me vaya a dejar, o tal vez, no sé, nos pasan tantas ideas por la cabeza que accedemos a tener esas prácticas sexuales, pero eso es una violencia sexual hacia nuestro cuerpo, que como dijimos en un principio, nacimos individualistas, tenemos una identidad y por ende nuestro cuerpo es nuestro y decidimos cuándo darle uso y placer. Entonces, para dejarlo claro. Pues vamos a continuar, Juan Luis. Claro. Voy con el siguiente tipo de violencia que no lo quise dejar. Lo quise dejar como un poco al último porque para mí pues es un tipo de violencia mucho más, para mí, cruel, que es la violencia psicológica. La violencia psicológica, créeme que se nos ha ejercido a nosotras y a nosotros, yo creo desde que somos muy pequeñas o muy pequeños, totalmente. Tanto que hasta el día de hoy, si tuviéramos, ahora sí que naturalizáramos ir al psicólogo o a la psicóloga solamente por salud mental, vamos a ver que todavía tenemos arraigado o venimos arrastrando muchos problemas mentales desde nuestra infancia, que hasta el día de hoy, por eso cometemos o hacemos o reaccionamos de alguna forma o tenemos ciertos tipos de miedos o nos detenemos en hacer algunas actividades o cuando nos proponemos un objetivo o una meta y no lo logramos, siempre hay un porqué. Y eso es porque en nuestra infancia traemos arraigado o tenemos algo que nos dice, no, espérate, algo está pasando. Eso es un tipo de violencia que se puede ejercer desde, como bien lo decías hace un momento, desde la familia. Yo siempre he dicho que la familia es el seno o es el núcleo en el cual desde que naces vas aprendiendo y desde donde va a ser tu formación para y con la sociedad.
Tampoco le echo la culpa totalmente al seno familiar, pero pues de alguna forma pues venimos de alguna familia, ¿no? Tenemos un árbol genealógico y tenemos una historia atrás de nosotros y nosotras. Entonces, cuando desde en casa empiezan a ejercer violencia psicológica hacia nuestra mente, pues desde ahí ya traemos algún tipo o algún problema que si no lo tratamos porque no tenemos no normalizamos el ir a un psicólogo, a una psicóloga, como a un médico general, como a un nutriólogo, pues crean que esa mentalidad que traemos lo vamos ejerciendo como violencia hacia las personas que están a nuestro alrededor, hacia la sociedad y por ende pues somos violentas o violentos. Esto hablando de la infancia. Ahora, cuando estamos en algún tipo de relación o algún tipo de pareja, cuando ejercemos o ejercen sobre nosotras algún tipo de violencia, ¿por qué digo que es cruel? Porque no sabemos detectarlo, porque no creemos que eso nos esté pasando a nosotras o a nosotros, o cómo es posible que a mí, que yo, Blanca, que yo, Juan Luis, me estén violentando y no me esté dando cuenta. Es porque no desconocemos o por la infancia que traemos o por todo lo que traemos arrastrando y decimos, no, aquí no está pasando nada, pero es lo más cruel porque entonces no tenemos nuestra mente, nuestra paz, así que nuestra paz y nuestra mentalidad, pues no podemos hacer otras actividades desde lo laboral, desde nuestros proyectos, desde salir o hacer. Y esto empieza desde cuando nos empiezan a chantajear, a amenazar, a decir, no te vistas así, no salgas así, no tengas tal tipo de amigas y de amigos, con quién estás hablando. Yo creo que lo que dijiste, no sé, en esta conferencia, en este tema o lo que fueses a decir, para mí no está bien, te faltó. Yo creo que eres muy tonta, muy tonto. Yo creo que nunca vas a lograr nada. Yo no sé por qué lo haces si no te pagan, si no lo puedes hacer. Yo creo que hay otras personas que son mejor que tú. Y entonces es cuando nosotros nos vamos adjudicando esas palabras hacia nuestra persona y nos los vamos creyendo. Nos los vamos creyendo porque la persona que nos los dice se supone que es la persona que nos quiere. ¿Quién nos quería en casa? Papá, mamá, abuelo, tía. Y si el papá, mamá o la persona con la que convivíamos, que es nuestra familia, nos dice, eres una tonta o eres un tonto, no lo puedes hacer, se supone que es la persona que nos quiere y nos cuida, pues se lo creemos. Cuando pasamos del ámbito familiar al ámbito personal con las parejas con las que vamos a convivir y esa persona nos dice que nos quiere, que nos ama, y también nos dice, yo creo que no, pues ya no lo hagas, porque yo digo que no lo haces bien. Entonces se supone que estamos enamorados, enamoradas, y esa persona se suponía que nos quiere, se supone que nos quiere, pues igual lo vamos creyendo. Entonces eso va afectando nuestra salud física, nuestra salud mental y hasta nuestra alimentación, que tú lo sabes muy bien. Supongo que has atendido a chicas y chicos que han llegado con una mala alimentación porque han dejado de alimentarse por problemas mentales, por problemas amorosos, si se puede decir de esa forma. Entonces es un tipo de violencia psicológica que no se puede ver a simple vista, pero es el que más daño hace y que es mucho más difícil de salir de ese tema de tipo de violencia. Los demás tipos de violencia está tipificado. La violencia física, la económica, la patrimonial, y vas y puedes demostrar, ¿no? Y comprobar que fuiste violentada sexualmente, físicamente, y se accede a ir en contra de esa persona que me violentó. Pero la violencia psicológica no se puede comprobar, está, pero no se puede ver. Y siempre nos han dicho, es que depende de ti salir de ese hoyo, es que solamente por ti, solamente tú puedes lograr salir de ello. Sí, nuevamente nos están poniendo sobre nuestros hombros la responsabilidad de salir de esa ansiedad, depresión, de esa violencia psicológica que vivimos, cuando para mí en lo personal debería ser todo lo contrario. Sí, porque tal vez lo permití,
no sabía que estaba viviendo ese tipo de violencia porque no lo podía detectar. Ajá. Sí, también ponen sobre nuestros hombros, pues es que tú quisiste, si sabías que era él o era ella así, pues ahí seguías. No, también vamos a decir, no es mi culpa, tal vez yo no tenía esas redes de apoyos a mi alrededor, redes de apoyo desde amigas, amigos, familiares, y la mujer o el hombre o la persona que esté en algún tipo de violencia nunca está ahí porque quiere o porque nos guste, sino que no tenemos redes de apoyos a nuestro alrededor que digan, ok, aquí está mi mano y vámonos. No, siempre estás ahí porque quieres, porque te gusta. Entonces siempre a la víctima la vuelven a revictimizar y a los culpables pues lo ven como alguien poderoso que dice, pues por algo es chantajista, no es un psicópata o es un anarquista y pues le dan como un cierto grado de valor, ¿no?, a esa persona, y cuando no es así. Entonces, lo que sí quiero dejar muy en claro para todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan es que nadie tiene la culpa de lo que nos haya sucedido. La violencia siempre va a ser responsabilidad, siempre va a ser responsabilidad de la persona que esté ejerciendo esa violencia. Jamás va a ser de nosotras o nosotros, siempre va a ser de la persona que está ejerciendo esa violencia, que no se quiera dar cuenta o que no lo quiera detectar o que no quiera asumir su responsabilidad como agresor o como agresora. Tampoco es nuestra culpa, pero sí también es nuestra responsabilidad el poder y el querer salir de ese círculo de violencia. He conocido tantas mujeres y hombres, pero más mujeres, que les digo, ven, mira, tenemos estas instituciones, o ya de plano, no, vente a mi casa, es lo que yo decía, pero ya lo fui entendiendo, que pues mi casa es algo seguro para mí, por mi seguridad y mi integridad física también. Entonces llegamos a este punto de ven, sal de ahí, y cuando la mujer dice sí y de repente se echa para atrás o regresa o nuevamente sigue con el violentador o su agresor, de verdad muchas veces decimos, ay, ya, está ahí porque quiere. No está ahí porque quiere. Aquí es muy fuerte la violencia que está viviendo. La violencia psicológica está tan arraigada hacia ella o hacia él, y que hay un porqué en el cual está regresando nuevamente con esa persona. Pues esos son los tipos más frecuentes y que se viven. No se viven gradualmente, algunos son graduales, como el físico. Pueden ser los 5 tipos de violencia hacia una sola persona, sí. Puede ser un tipo de violencia, también. O decir, pues a mí no me pega, pero hay una semana que no me habla, la famosa ley de hielo. Eso también es violencia psicológica. Cuando le mando mensajes de textos y me deja en visto, violencia psicológica. Pero no lo vamos detectando porque creemos que eso es de lo más normal y que al rato se nos va a pasar. No. Es un tipo de violencia que no se ve, pero se siente, y como te decía Juan, es de los más difíciles de atacar porque sí necesitamos a profesionistas y a profesionales que nos puedan ayudar. Y por último, como bien te decía, está el tipo de violencia que ejercen cuando no nos dejan ser. O sea, yo, Blanca, soy activista, soy mujer, soy lamentablemente heterosexual, pero si yo hubiera dicho lesbiana, pues me hubieran dicho, ¿cómo? ¿Tú? Tal vez porque tienes 5 hermanos y no te dejaron ser. Digo, no, o porque eres así, o porque siempre estás en contra de. No, sino que ya las personas ya piensan que estoy en contra de los hombres, o estoy en contra del mundo, o porque siempre estoy hablando, porque estoy haciendo, que si no tengo tiempo, o porque vives sola, ¿no? Porque vives sola, porque nada más tienes un solo hijo, o porque te quieres divorciar. Entonces todo eso es de que tienes, ¿no? Entonces soy libre, tal vez por querer ser libre, por querer decidir mis actividades o prácticas sexuales, por querer decidir mi forma de vida, mi forma de pensar,
también es, y que otras personas opinen sobre ello, o me digan no, o por qué, o se alejen, también están ejerciendo un tipo de violencia hacia mí o hacia nosotros, Juan Luis, que tenemos ideas similares de cómo pensar sobre esta vida. Y a otras personas que normalizan una vida tradicional, pues dicen, no, eso no está bien. Pero pues también yo respeto su ideología, su forma de pensar, o como me dicen, solamente es tu creencia, ok, me quedo con mi creencia, que es lo que me hace feliz. Y pues esos son los tipos de violencia, Juan Luis, pero también existen las modalidades de violencia, que son otras bien diferentes, que están en la violencia laboral, la violencia familiar, la violencia institucional, la violencia obstétrica. Bueno, si vamos detallando uno por uno, de verdad que no terminamos, como bien te decía, es una plática como de 3, 4 horas o de un día, y la otra modalidad, la última también que podemos ir platicando, yo creo que en otro ratito o en otro proyecto, es la del amor romántico. Que el amor romántico pasa al feminicidio, que es una modalidad de violencia hacia las mujeres, y el por qué nos cuestionamos y el decirnos, oye, ¿es homicidio o es feminicidio? No, hay una modalidad o hay ciertas causas o que va viviendo la mujer que cuando es asesinada se dice el por qué es feminicidio. Entonces son otras modalidades, pues en lo laboral no hay que aprender a diferenciar cuando quieramos interponer una demanda o una denuncia, que no estamos viviendo un acoso laboral, estamos viviendo un hostigamiento. Y el hostigamiento lo que quiere decir es que va desde que una persona que tiene cierto poder de mando lo ejerce hacia una persona que no lo tiene, desde sus empleadas o empleados, desde el jefe a sus empleados, jefa a sus empleados, profesores hacia sus alumnas o alumnos. Eso es hostigamiento. Y cuando lo quieramos denunciar, tenemos que poner esas palabras, un hostigamiento, porque nuestra ley, nuestra constitución, si no usamos las palabras adecuadas, lo desecha. Claro. Ahora, en la violencia familiar, cuando tú eres mujer y tienes que hacer esto, o sea, los roles de género, vestir de rosita, cocinar, barrer, tener hijos, cuando te vas a casar ya tienes 30 años y todavía estás sola, solamente tienes un hijo, ¿cuándo vas a tener el segundo? Ya tienes varios niños, ahora ¿cuándo viene la niña? ¿Y por qué estás trabajando? Tu esposo te debe de mantener, es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una violencia familiar, y también hacia los hombres, ¿por qué no? ¿Por qué estás dejando que tu esposa, tu pareja vaya a trabajar? Que no eres hombre, tú debes de mantenerla. ¿Por qué no tomas? O sea, ¿por qué no tomas alcohol? Se supone que los hombres deben de tomar alcohol, ¿tú por qué no tomas? Estás teniendo muchas niñas, ¿acaso no eres hombre que no puedes engendrar un varón? Y así, ¿no? Esa es la violencia familiar. Ahora, la violencia institucional, cuando acudimos todas y todos a alguna institución, ahora sí que burocrática, y no nos dan la atención, no nos dan una buena asesoría de cómo debemos realizar ahora sí que nuestras actividades burocráticas, y cuando llegamos a esos espacios nos dan largas, yo creo que la ciudad se da mucho, y también acá, da las vueltas, cuánto me das para las copias, para que yo me mueva rápido. Pues es un tipo de violencia institucional que también debemos de tener bien presente, y que lo ejercemos o nos están ejerciendo. También está la violencia obstétrica, que también es muy común, y creo que tú lo viviste, Juan Luis, ahora en Hidalgo, que ahora sí que estoy bien impactada contigo de ir a apoyar a las mujeres embarazadas. Imagínate, es una mujer que está gestando, que tiene un producto en su útero y que merece una atención. Claro, decidió tener ese producto, entonces merece toda la atención y los cuidados, porque es su vida y es la vida del producto o la vida del feto. Entonces, desde que no tienen un médico o una médica en su comunidad o en su centro de salud, ahí están violentando obstétricamente a la mujer. Cuando llega a parir y no le dan la atención que debe de tener, desde el acceso a la clínica, porque ya está con contracciones, desde la atención de calidad y calidez de la médica o médico o enfermera hacia esa mujer que va a parir, es una violencia obstétrica.
que queramos ver o no lo denunciemos, ya es porque decimos, ay, yo ya no quiero problemas, estoy recién parida, y no, yo ya, porque tal regreso, porque es el médico de mi comunidad o la médica de mi comunidad, y pues ya no me va a atender o me va a ver feo. Entonces, no, tenemos todo el derecho de decir, se te está pagando para un servicio, está bien, tal vez no de calidez, si no es tu esencia, pero sí de calidad, y no violentando de que otra vez ya pariste, cuántos hijos tiene, o desde que nos ponen les ponen un método anticonceptivo sin ella saber. Eso es una violencia obstétrica, ¿no? Que también, aunque seamos mujeres indígenas, tenemos el derecho de conocer cuáles son nuestros derechos y decidir. Yo sé que a lo mejor puede ser muy contraproducente decir, pues los hijos que Dios me mande, pero no les estamos explicando a esta mujer que hay opciones para tener un esparcimiento de hijos y que su salud y su vida está en riesgo por tener hijos continuamente. No, simplemente vamos y le colocamos el método anticonceptivo sin ella tener conocimiento. Ajá. Y pues finalizo con la última modalidad, que también es muy fuerte y que ya está pegando mucho, y yo creo que desde siempre solamente que lo normalizamos, que es el amor romántico que llega a ser feminicidio. ¿Por qué le decimos homicidio? Pues homicidio, voy en la calle caminando, me asaltan, a lo mejor no quiero entregar mis cosas porque para mí es de mucho valor y pues me matan, ¿no? Homicidio. Pero el feminicidio es una modalidad que ya está tipificado, que ya se puso en las reformas de la Constitución, para que cuando una persona, hombre o mujer, ejerza feminicidio, tenga la pena máxima, es decir, muchísimos años en la cárcel. Y esto va desde que iniciamos con nuestra relación de pareja, desde que lo comentamos en un principio, ¿no? Desde que ya me empujó, ya me arañó, ya me encerró en mi casa, ya me quita mi dinero, ya no me da dinero, yo ya no quiero tener prácticas sexuales con él o con ella, pero pues me esposa a tenerlo, ya agarró un cuchillo, un tenedor o algo punzocortante y pues ya me amenaza, ¿no? Y eso sí va siendo gradual. Si no sabemos detectar ese tipo de violencia y no lo queremos decir, o nos da miedo que pasar por nuestra cabeza, es decir, esta persona es un posible feminicida, sí me puede asesinar, pero decimos, no, mejor me quedo ahí, bien o mal, pues tengo alimento, mis hijos tienen un papá, tienen una familia, y pues ahí me quedo. Tampoco las voy a buscar, ¿no? Pero es así como se va dando gradualmente el feminicidio. Llegan los golpes mucho más agresivos, narices rotas, costillas, los moretones ya son más visibles, hay que taparlos, nuestra salud mental ya no está estable, siempre estamos tristes, siempre estamos llorando, ya no visitamos a mamá o a papá o a la familia, ya no salimos con amigas, amigos o a fiestas, ya no voy al mercado, ya no salgo a la sociedad porque se van a dar cuenta de mis golpes. Entonces los golpes van aumentando y como el posible feminicida, entre más agresión o poder ejerza sobre esa mujer, se siente más poderoso y entonces va aumentando su nivel de agresividad y su nivel de violencia, hasta llegar en el punto en el que la asesina. Hay muchos, la forma ahora sí que más típica que asesinan a las mujeres es hacerla pasar, y aquí en la región ha sucedido, hacerlas pasar como suicidio, pues se suicidó, entonces colgadas. Aquí en nuestra región hay muchas armas, asesinada, la mataron, asfixia o simplemente golpes hasta terminar con su vida. Eso es feminicidio. Ahora bien, para deshacerse del cuerpo, la forma en cómo dejan el cuerpo de la mujer, tiradas en un barranco, calcinadas, cuando se vive en pareja, y de esa forma. Se ha llegado a un nivel muy cruel, en la que también ya han sido mutiladas. Antes de ser asesinadas, pues les cortan un dedo, les cortan la mitad de su oreja, les cortan los labios, entonces empieza la mutilación, y cuando ya son asesinadas y para poder desaparecer su cuerpo, pues igual empiezan a cortar todas las partes de su cuerpo y las empiezan a desaparecer. Cuando entierran su cuerpo para que nadie las encuentre,
o cuando simplemente las tiran como cualquier cuerpo, como cualquier animal, si se puede decir de esa forma, entonces ahí ya se considera que es un feminicidio, porque fue un odio tan brutal hacia la mujer, en la forma en la cómo fue asesinada y cómo fue tirada. Entonces es por eso que se considera feminicidio. Hace muchos años, yo recuerdo que cuando aún era bueno, un poquito niña, había muchas muertes, como les decíamos, las muertas de Juárez, que solamente eran encontradas en el basurero, tiradas, violadas, asesinadas. Entonces, desde ahí se empieza a usar el término feminicidio, que obviamente que no fue creado por una mujer mexicana, sino una mujer extranjera, que ahorita no recuerdo su nombre. Entonces, pero solamente pues no las encontraban o nunca aparecieron y pues nunca se pudo encontrar o el culpable, ¿no? Entonces, preguntándonos y haciendo investigaciones y preguntando con otras colegas que son de diferentes estados, cómo ha ido aumentando la violencia. Entonces, ahora sí que por azares conozco a una mujer ya adulta, mucho más adulta que yo, que vivió o trabajó para las investigaciones de las muertas de Juárez, y dicen el tipo en cómo ha sido la agresividad hacia las mujeres. Antes solamente matar, violar, tirar y nunca aparecían sus cuerpos. Ahora es la forma en cómo están matando a las mujeres. Tantos casos que pasan en la Ciudad de México, Juan Luis, ¿no? Como recordarás, el camino me impactó demasiado, que es el caso de Ingrid, que ahorita la menciono y la recuerdo en homenaje a ella, en cómo quitaron toda la carne de su cuerpo, ¿no? Por pedacitos y luego por cachitos ir a tirar la parte de sus cuerpos a las coladeras, en el baño. Entonces, eso es lo que mencionaba esta compañera, que ha aumentado mucho la modalidad de cómo matar a las mujeres, descuartizándolas, quemándolas. Pero eso sí, lo que sí es que nunca falta que siempre fueron violentadas sexualmente. Entonces, el uso, que ven que el cuerpo de la mujer es como un envase, un frasco que se puede usar, reutilizar y desechar. Por eso es que ahora ya está tipificado el feminicidio como quien ejerce feminicidio hacia una mujer, quien asesina a una mujer de esa forma, tiene la pena máxima para ser condenada o condenado. No, pues la verdad es un tema bastante intenso que se tendría que abordar de forma súper específica, porque da mucho de qué hablar en cuestión política, en cuestión social, en cuestión humanística, en cuestión de instituciones. O sea, es un englobar de todo, ¿no? Y pues bueno, pero como siempre tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo, porque pues al final de cuentas vas a ser una invitada de la casa, ¿no? Así que para aquí pues tenemos muchísimos proyectos más. Esperemos que pronto estemos colaborando ahí en la zona de la montaña presencialmente. Y pues bueno, Blanquita, no me queda más que agradecerte y de verdad muchísimas gracias por acceder y darnos este conocimiento que tienes, ¿no? Es un honor siempre estar platicando contigo, una persona bastante sabia, muy abierta y que siempre está a la vanguardia en la información sobre derechos humanos y también en cuestión de hacer visible a las poblaciones indígenas, hacer visibles a las mujeres y hacer visibles a la comunidad LGBT. De verdad, siempre es un honor estar contigo. Gracias, Juan Luis. Como ya sabes que desde el momento que me dijiste que participara contigo en este proyecto, yo encantadísima, sabes que te quiero, te adoro y ya te quiero tener aquí en la montaña, porque sé que juntas vamos a hacer cosas padrísimas en la región de la montaña. No importa que solamente podamos llegar a 5, 10 o tal vez no en magnitud, pero yo siempre soy de la idea que con una sola persona que le podamos cambiar la vida, con eso es para mí más que suficiente. Pues te agradezco muchísimo, Juan Luis. Como te digo, ese tema da para más, muchísimo, es muchísimo el poder relacionar que, aunque somos de diferentes contextos,
violencia es violencia. Es violencia, aquí y en China y en todos lados, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo a la próxima, que tengas muy bonito día, te mando un besotote. Igualmente, Dios. Bye.